Amigos, muy buenas tardes, pues bienvenidos aquí al grupo de Tau 14. Estamos reunidos principalmente para hablar acerca de temas referentes a teología. Es la primera vez que hacemos nuestro video, así que por favor no sean muy exigentes. Son pocos los espacios que existen para poder hablar acerca de esto. El día de hoy vamos a abordar el tema de teología de la casualidad. Entonces, bueno, me encuentro con un amigo de muchos años, Bernardo Herrera, y con Isaac, ¿verdad? Bueno, pues entonces vamos a empezar hablando acerca de punto número 1, ¿qué es la casualidad? Bernardo, por favor, dinos, bajo un punto de vista teológico netamente, ¿qué es la casualidad y cómo la podemos abordar? La casualidad, por el punto de vista teológico, se considera en ocasiones incluso inexistente. San Agustín llegaba a decir en uno de sus libros de obras filosóficas que no existe tal cosa como la fortuna. La fortuna es un análogo a la casualidad. Es un producto del azar en que puedes encontrar en ocasiones efectos adversos o bien favorables a tu vida. En este sentido podemos abordar la casualidad. Para el caso de San Agustín, y obviamente por muchas teologías heredadas a partir de San Agustín por el siglo III, todas las teologías, en especial las evangélicas, protestantes, etc., dicen que no existe la casualidad, sino que todo es producto de la providencia. Esto mismo lo decía San Agustín, objetando a los académicos en que no existe la casualidad, sino que solo existe la decisión divina alrededor de cada evento de la vida humana. Isaí, ¿qué nos puedes decir acerca de la casualidad? Pues acerca de la casualidad podemos partir en un punto, no se puede ser algo crítico, sino que hay muchos circuitos en el cual pueden ser eventos aleatorios o pueden ser casos particulares en el cual mucha gente puede decir, no es que casualmente pasó esto, casualmente puede pasar lo otro, ¿no? Puede repetir o puede pensar o puede tener como una conclusión en eso, es de que la casualidad, muchos dicen que es algo que viene de la nada, más aparte algo que viene como que ya planeado o estructurado. Ahora, a ver, aquí hay dos puntos importantes. Cuando se nos dice que la casualidad no existe en el cristianismo, ¿cómo podrías tú argumentar, Bernardo, que la casualidad sí existe y que Dios mismo permite la casualidad? Porque nota, amigos, o sea, hay que entender algo muy importante. Cuando nos dicen que la casualidad no existe o que las cosas pasan con un propósito en específico, normalmente, bajo mi punto de vista muy personal, es que sucede a causa de que las personas quieren curar su dolor arguyendo o argumentando de que Dios hizo tal o cual cosa con un propósito que nosotros no entendemos, que trasciende nuestra existencia, y entonces la gente dice, bueno, pues creo que eso apacigua más mi dolor. ¿Cómo podrías decir que la casualidad realmente existe a la luz de las Escrituras? Ok, aquí hiciste hasta dos preguntas. La primera te la podría contestar con base a lo que en teología se le llama revelación natural. Por medio de la revelación natural, que eso viene en Romanos 19 al 21, que dice que las cosas visibles de Dios, invisibles de Dios, se hacen claramente visibles a través de la creación, si es que se reflexiona en ellas. Versión Dios hablaba. Bueno, con base a ello, podríamos pensar, bueno, ¿qué podríamos pensar de lo que está claramente visible?
Algo de lo que está claramente visible es, por ejemplo, los modelos de desarrollo de galaxias, o bien los modelos atómicos, o bien mecánica cuántica y o astrofísica. Con eso tomado en cuenta, a través de estos modelos, la mente de Dios se hace visible. Se parece un poquito a lo que Albert Einstein llegaba a decir: es que yo quiero leer la mente de Dios, yo quiero poder ver a Dios a través de las matemáticas que hay detrás de ello. Porque finalmente, y en eso concuerda Pablo, en el escrito de Romanos, el pensamiento de Dios se hace visible y se hace leíble a través del comportamiento del universo en la creación. El comportamiento del universo en la creación, por ejemplo, en los aspectos de la mecánica cuántica, son visibles en que ahí sí hay casualidad. No podemos decir, por ejemplo, para el caso del movimiento browniano, voy a explicar: el movimiento browniano es el movimiento de las partículas en el agua. En este caso, las partículas, piensen en los granos de polen. Cuando tú los metes en una tina de agua, puedes con el microscopio ver que estas partículas de polen se comienzan a mover de manera al azar. Se comienzan a mover al azar, de tal forma en que no puedes predecir lo que va a acontecer al siguiente momento. Son impredecibles. En este sentido, podemos observar de manera demasiado clara que no debe existir tal cosa como un propósito, por así decirlo, o una objeción a la casualidad, porque ahí tú puedes decir: bueno, es que esta partícula puede comportarse al siguiente momento, dentro de 2 o 3 segundos, girar a la derecha, porque todo el momento ha estado yéndose a la derecha. Y el movimiento browniano te asegura que dentro de esos 2 segundos, tal vez sí, pero también puedes encontrar probabilidades en que tal vez sí no, y la partícula vaya hacia la izquierda. Bueno, pero, a ver, por ejemplo. Ok, perdón, no abordé todo. No abordé la Biblia. Lo que necesitamos saber principalmente es: bajo la luz de las Escrituras, hay muchos cristianos que te dirían: bueno, es que tú estás dándole demasiadas vueltas al asunto. Okay. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en el Antiguo Testamento que la gran mayoría de las cosas que suceden es porque Dios así lo quiere. Ok, el problema es, y esa objeción tendría... Y es que hay algo también que hay que saber. Por ejemplo, muchos de ellos no tenían la revelación completa que nosotros hoy tenemos. Incluso, amigos, también existe la posibilidad, esto lo pueden investigar de manera directa en bibliotecas, si gustan ir a la Vasconcelos aquí en el Distrito Federal, Ciudad de México, ¿verdad? Ya no es Distrito Federal. Que hay libros que no se han anexado a la Biblia que contienen información histórica completamente fidedigna, que bien podrían estar dentro de la Biblia. Ahora, regresando al punto que nosotros queremos abordar directamente. Si en el Antiguo Testamento decían que la gran mayoría de las cosas acontecen bajo un propósito, y Pablo nos dice que también hay cosas que Dios desde antes de la fundación de los tiempos ya tenía planeadas, entonces, ¿cómo es que podemos decir que existe una casualidad dentro de nuestro espacio-tiempo? Bien, el asunto es de que... ¿Cómo te lo puedo explicar bien? Sí existen casualidades, y también hay cosas que son, vamos a llamarle así se dice a veces en español, diosidencias. Cuando es una intervención netamente divina, bajo cualquier parámetro o pensamiento de espacio-tiempo, va a terminar aconteciendo, porque es Dios finalmente el quien lo está mareando entre comillas. Piensa en un orfebre que está mareando el metal. En este sentido, Dios está maleando. Pero no significa que a la hora de que Dios esté maleando un evento en particular, está maleando todo lo que hay alrededor. No necesariamente eso va a ser cierto. Sin embargo, podríamos pensar, ya como una objeción clara, a pensar que Dios, predeterminado, mejor dicho, todos los eventos que acontecen en el universo, tendríamos que pensar, ¿y por qué Dios estaría predeterminando a dónde se va a mover la partícula de polen?
¿Por qué Dios va a estar predeterminando todo el movimiento browniano de todas las partículas en el universo? ¿Cuál es el fin? Algunos dirían, pues la vida. Sí, pero en las otras galaxias también hay movimiento browniano. Y no en todas las galaxias vamos a decir que hay vida. De hecho, tú sí has de recordar, la probabilidad de vida que hasta ahorita tenemos en el universo decimos que es de 0. Aun cuando en ocasiones hay científicos como Carl Sagan que han objetado eso y han dado sus ecuaciones de vida. Pero aún para dar ecuaciones de probabilidad de vida, tienen que estar girando por toda esta complejidad del universo. Todo esto que tiene que ver con el movimiento browniano, todo esto que tiene que ver con la mecánica cuántica, todo esto que tiene que ver con el indeterminismo del universo. Y en el indeterminismo del universo puede ser que en ocasiones haya cosas que sí son diosidencias, y puede haber no necesariamente diosidencias en todo lo que hay. Y está mal en ocasiones que en ocasiones los cristianos llegamos a decir que todo lo que hay en la vida, que todo lo que hay en el universo son diosidencias. Pretendemos leerle la mente a Dios. Sí, a veces decimos, es que me estoy colgando de la revelación de Jesucristo, me estoy colgando de la Biblia. Pero la Biblia, como la hemos concebido nosotros, y tú lo has dicho, pues la hemos hecho un poquito a modo al paso de los siglos. Sí, nos ha servido. Y como que nos decimos, bueno, ok, esto sirve, pero ¿qué es la revelación? Como que viene esa pregunta finalmente a fondo. Y bueno, ¿y qué es la revelación? Porque en las teologías, y en todos los libros de teología te dicen, es que la revelación es importante y hay que basarnos en la revelación. Y casi todas las teologías cristianas te dicen que la revelación es la Biblia. Sin embargo, y esto es lo que se llegan a topar muchos teólogos, que en ocasiones hay ciertas lecturas de la Biblia que son contradictorias. Propongamos Romanos 11. Pablo dice que toda dádiva dada por Dios es irrenunciable. Ahora, que Dios no va a renunciar de dártela. Sin embargo, muchos cristianos decimos, no, pero es que Job dice, Dios dio y Dios quitó. Y es contradictorio. O sea, ¿qué rayos? O sea, tenemos un Dios que sí nos da, pero tenemos también un Dios que sí nos quita, pero por otro lado nos dice que nos da y que no nos va a quitar. Y en este sentido sonamos contradictorios. ¿Por qué? Porque no nos estamos asentando en lo que realmente es la revelación. Jesús, y eso lo podemos ver en Juan 17, en los primeros 6 versículos, que Jesús dice claramente de que Él viene a revelar a Dios, Él viene a revelar al Padre. Esa es su misión. Él es la revelación de Dios. Ok, está bien. Ahora, Isaí, cuando nosotros estamos hablando realmente de que existe una casualidad o de que no existe una casualidad, ¿qué argumento bíblico tú podrías decirnos acerca de que sí existe una casualidad y de que no todo lo que llega a suceder realmente es una voluntad de una presciencia absolutamente determinada por Dios? Pues primeramente yo me baso en lo que es en el caso de la mujer leprosa. Cuando ella escucha, ella no tenía ninguna cita con nuestro Señor Jesucristo, pero estaba aquí en la tierra, en el cual Jesús pasaba por el camino, y la mujer leprosa escuchó que pasaba Jesús por ahí. Entonces ella automáticamente dijo, si yo tocaré el borde de su mano, lo toco, voy a ser sana, ¿no? De su manto, perdón, su manto, automáticamente voy a ser sana. E incluso Jesús cuando toca el manto la mujer leprosa, dice, o sea, poder de mí salió. O sea, no fue algo como que fechado, que va a pasar tal día, tal fecha. Bueno, fue algo aleatorio. Podría haber gente que te diría, bueno, no, eso es presciencia exhaustivamente determinada por Dios. Eso es algo que tú no lo ibas a saber porque tú no estabas en ese momento. Pero, ¿cómo lo sostendrías bíblicamente hablando? O sea, ¿realmente ese sería el único argumento como tal? Pues argumentos hay muchos como tal. Una parte de la Biblia donde dice, ¿quién pecó? O sus padres. Ni él ni sus padres pecó, sino que es para que la gloria de Dios se manifieste en él. Entonces, el acto, bueno, no es acto, sino que
la enfermedad que el muchacho tenía, que el joven tenía, no era ni por casualidad de sus papás, ni por algún pecado que haya tenido. Simplemente es para que, obviamente, valga la redundancia, para que la gloria de Dios se vea reflejado el poder de Dios hacia la humanidad. O sea que realmente Dios lo planeó desde un punto de vista anterior a todo para que su poder saliera a relucir en ese momento. Dentro de la esencia de Dios, sí, pero en el ser humano, pues vaya a estar razonamiento. Obviamente no somos una deidad con un rango de otras cosas, como hay algunas personas que lo pueden ver de esa manera. Nosotros lo podemos tomar como que fue por casualidad, se puede decir. ¿Y entonces no fue casualidad o sí fue casualidad? Ahora sí, dependiendo el contexto que la persona lo capte, yo puedo decir que pudo ser casualidad. Y no fue casualidad. Pero algunas personas pueden decir que no puede ser casualidad. A ver, Berna, ¿qué nos puedes decir acerca de esa situación? Ok, en cuanto a esta situación, muchos pueden objetar en cuanto a lo que Isaí nos está diciendo, y no es por objetarte, al contrario, de que Jesús siempre oraba antes de pasar a cualquier lugar. De hecho, si recordamos, Jesús oraba a muy altas horas de la madrugada, y ya de ahí él pasaba, ¿no? Y hacía su ministerio. Y también habrá otro pasaje bíblico que ahorita no recuerdo la referencia específica, en la que Jesús decía que yo hago lo que el Padre hace. O sea, Jesús no hacía nada por su cuenta, sino que veía al Padre hacer. Con base a ello, algunos podrían decir, a la presencia exhaustivamente determinante: oye, pues es que Dios ya lo tenía determinado desde mucho tiempo antes, que iba a hacer, que iba a sanar a esta mujer con lepra, que iba a sanar a este hombre que estaba ciego, que es un ciego, el nombre que nos ofrece Isaí. Y muchos dicen, no, pues es que ya estaba determinado. Y lo que tú quieres objetar, Nacho, es justamente de que, caray, o sea, este hombre estaba ciego porque Dios iba a hacer una obra en él, o vaya, esta mujer leprosa estaba leprosa porque Dios iba a hacer una obra en él. Esta mujer gastó todos sus ahorros, todo lo que ganaba, porque Dios iba a hacer una obra en ella. Perdón que lo diga así, pero esto se oye como cuando un niño se porta mal lavando los trastes y no los lava, y pensamos, pues pecó. Pues si pecó, pues amerita un castigo, para la teología del castigo, ¿no? Y el castigo, pues por el pecado, comúnmente Pablo diría, es la muerte. O sea, como el niño no lavó los trastes, porque pecó, merece morir. Eso es el destino para el pobre niño. Ahora bien, entonces pensemos, pues esta mujer con lepra, pues pecó. Ella sí mereció su lepra y mereció gastarse todo ello. Tal vez era prostituta, pues por eso gastó todo su dinero en tratar de sanar de una enfermedad que probablemente pues se le produjo la hemorragia por causa de todo su pecado. Sin embargo, ese tipo de razonamientos no necesariamente son a los que Jesús le está dando la razón. Cuando Jesús viene, ya no hablemos de asunto de pecados, sino para lo que tú dijiste, Isaí, para hacer su obra, para hacer la voluntad de Dios, para glorificarse, para sanar a este hombre ciego. Pues Él viene diciendo, pues, a ver, aquí hay un hombre ciego. Y todos dicen, oye, ¿y este hombre por qué es ciego? ¿Porque sus papás pecaron? ¿Porque él pecó? Y Jesús dice, no, porque esto es para mostrar la gloria de Dios. Muchos decimos, pues, como dice San Agustín, providencia. Esto Dios lo tenía contemplado desde antes de la fundación del mundo, para que este hombre enfermara, para poder sanarlo. ¿Por qué? Porque ya también Éxodo, que Dios da la enfermedad y Dios la quita. O sea, Dios enmudece y Dios le da la voz al hombre. Ajá. Y en ese sentido podemos decir, pues un acto plenamente manifiesto de la divinidad. Pero Jesús está diciendo,
pero ustedes entienden realmente lo que Adonai, o sea Dios, le dijo a Moisés para que él tuviera el valor de poder enfrentarse al faraón. Jesús está diciendo, a la hora de mostrar la obra de Dios, que él está siendo consecuente con lo que empieza el Evangelio de Marcos y con lo que él comienza pregonando. Está diciendo, el reino de los cielos ha llegado. Yo vengo aquí a traer el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Jesús es el Mesías y el Mesías es divino. Vale, eso lo comprendemos de la revelación de Jesús a través de los evangelios. Jesús está diciendo, yo soy Dios, vine aquí a morar entre ustedes, vine a explicarles qué onda conmigo, porque obviamente ustedes se perdieron en todo esto, y se los dice a los judíos en cierta forma. Y con lo que está diciendo netamente, ya les está explicando, con esto de la gloria de Dios, que está haciendo en contraposición a todo lo que los judíos pensaban. Cuando ellos veían un hombre enfermo, pensaban que era causa del pecado. Y Jesús está diciendo, desde que comienza el Evangelio de Marcos, a un hombre que está tullido, le dice, yo te perdono. Uno dice, oye, ¿cómo te atreves a decirle, yo te perdono a un hombre? O sea, ¿qué te crees? ¿Qué te crees, Dios? O algo así. Y Jesús está diciendo, para que vean que el Hijo del Hombre vino a perdonar pecados. Porque aquí el Hijo del Hombre es una referencia mesiánica. O sea, si recuerdan de la lectura de Daniel, Daniel habla del Hijo del Hombre. Entonces Jesús está hablando propiamente de sí mismo como el Hijo de Dios, como el Mesías, que venía a revelarnos a Dios. Y para sanar a este hombre, ya no el tullido, sino que está ciego, lo que está diciendo, y esto es lo que viene a expresar lo que es el reino, que el reino no es para que el hombre esté sufriendo. Dios no se agrada del sufrimiento del hombre. Esto es lo que viene desde el sermón de las bienaventuranzas, cuando Jesús dice, o sea, que ¿qué padre le va a dar una serpiente a un hijo que le está pidiendo pan? Sí, pan en el caso de la piedra, ¿no? Serpiente en el caso de carne, ¿no? ¿Qué hombre va a hacer eso? Y si ustedes aún siendo malos, ¿cómo Dios siendo bueno va a hacer eso? El problema es cómo entendían los judíos a Dios y cómo en ocasiones los cristianos estamos entendiendo a Dios. Como que decimos, no, pues es que es providencia, Dios lo enfermó para sanarlo. Ah, caray, pero no lo estás viendo como padre. Como padre, un padre no le da, bueno, sí le da chanclazos a su hijo, pero hasta allí no le va a dar, no le va a cortar las nalgas porque se portó mal, no le va a hacer daño. Y aquí estamos hablando de un hombre que estuvo ciego desde que nació. Estamos hablando de una mujer que estuvo con una enfermedad de hemorragia, y que gastó todo su dinero. Y pensamos, ok, o sea, tú dices que un Dios que se conduele de nosotros va a hacerle eso a estos seres humanos. Jesús está diciendo, no es ese al Dios que les vengo a revelar. Significa entonces que la casualidad, desde un punto de vista, no introduzcamos todavía la parte teológica, porque todavía no hemos entrado a la teología de la casualidad de manera tan formal, pero significa que muchas de las cosas que acontecen son ¿por qué? Porque simplemente el mundo aleatorio en el que vivimos, en un sistema aleatorio donde nos encontramos, ¿permite esa situación? Sí, el problema es que muchos no aprenden a aceptar que el mundo es tan complejo como se ve. Es obvio que en ocasiones, y eso lo puede uno razonar, que el ser humano trata de simplificarse las cosas para poder moverse en medio de esta complejidad, pero somos muy erróneos a la hora de que intentamos simplificar ciertas cosas que no son tan simplificables. Pensemos en el simple modelo del átomo. Tratamos de generar y decir, como Dalton o Demócrito, el átomo es algo que es indivisible.
lo encontramos divisible. Bueno, pues decimos que el átomo es algo como las, ¿cómo se llaman estas cosas? Como un panqué de nueces, donde las nueces son los electrones y lo demás es la carga positiva distribuida. Hacemos experimentos y encontramos que no es así. Y así, por cada experimento, por cada vez que tratamos de decir, así son las cosas, nos damos de topes y decimos, ah, caray, pues no es como yo pensaba. Al final, nos damos cuenta, los seres humanos, aun cuando tratamos de simplificar, que no podemos simplificar las cosas, no podemos simplificar nuestro mundo. Nuestro mundo, podemos tratar de simplificarlo, pero a partir de toda esa simplificación, encontramos que hay una especie de incertidumbre fundamental en el universo. Esta incertidumbre fundamental se da en los átomos, se da en las moléculas y finalmente se va expandiendo de manera estadística a nuestro mundo actual. Nos encontramos con las teorías de los sistemas complejos de tal forma que no podemos simplificar nuestro mundo. No es posible simplificarlo. Y nos sentimos aterrados ante tal complejidad. Nos sentimos como que algo tiene que ser y pensamos, pues tal vez como esto es inabordable para mi mente y Dios también es inabordable para mi mente, pues tal vez esto es producto de Dios. Pero no nos ponemos a pensar, y en realidad es así. ¿Y qué tal si Dios, por lo menos el Dios del cristianismo a la hora de revelarse, pretende Él mismo simplificarse para que nosotros podamos entrar en relación con Él? ¿Qué tal si es así? ¿Qué tal si Dios mismo se decide simplificar? Porque si nos habla desde sus términos, pensando en Génesis, Génesis no sería de un capítulo para hablarnos de la creación. Génesis sería muchos libros de relatividad y de cosmología para poder hablarnos y decirnos, así se creó el universo. Ahora, bajo ese aspecto creo que tienes una gran razón porque, amigos, hay algo muy importante que debemos de recordar. Y esto quiero que por favor lo tomen muy en cuenta e incluso ustedes mismos lo analicen. La Biblia no es un libro de ciencia. Cuando un pastor por lo general trata de introducir la ciencia a la Biblia, dice muchas tonterías. Perdónenme, discúlpenme, no quiero ofender a nadie. Pero ciertamente la Biblia no es un libro que fue hecho para enseñar ciencia. Y cuando llegue el argumento de que la Biblia dice que se hizo en 7 días y no pretende decir créanlo o no créanlo, sino muchos arguyen, no, es que es tajante y dice que fueron en 7 días. Pero recuerden algo, por favor, la Biblia no es un libro que haya sido hecho para enseñar ciencia. Muchos pastores cometen el error de tratar de enseñar ciencia con la Biblia. No, señores, no se puede enseñar ciencia con la Biblia. Claro que nos gusta la teología, claro que nos gusta estudiarla, pero recuerden, por favor, no se puede tomar en cuenta la Biblia como un libro científico. No es así. Entonces, bueno, regresando al punto, Berna e Isaí. Cuando hablamos de teología de la casualidad, específicamente, ¿de qué hablamos, Isaí? Valores aleatorios, ya sea un punto de referencia en cualquier elemento del plano. ¿Quiere decir que Dios toma cosas al azar y deja cosas a la suerte? Porque, por ejemplo, hay una parte de la Biblia que dice que Dios es quien decide el azar. ¿Qué puedes argumentar en eso, Berna? Ok, hay que ver que este tipo de argumentos se refiere un poquito a los juegos que en ocasiones se hacían los sacerdotes para poder decidir si iban o no a una batalla o qué es lo que iba a pasar a posteridad. Y por eso ellos hacían este tipo de juegos, al azar. No me acuerdo ahorita cómo se llama este asunto que tenía el sumo sacerdote, que lo tenía en su pecho, y por eso él sacaba y hacía como juegos de azar. Y él lo hacía esperando a que Dios fuera el que decidía. También recordemos que en el caso de Hechos de los Apóstoles, en Hechos 1, viene justamente los apóstoles diciendo, pues ahora quién va a ser el 12º, ya que Judas se decidió suicidar. Y pues ahora sí que lo oran y después
lo ponen al azar para ver entre dos personas probables. Aquí podemos ver sí diosidencias, pero no significa que porque haya una diosidencia, o mejor dicho, varias diosidencias, podríamos decir que incluso la vida en cierta forma podría ser diosidencia, no signifique que todo sea diosidencia en el universo, que todo sea diosidencia en toda la creación. Valga, justamente tomando el argumento de Isaí, si todo fuera diosidencia, pensemos que Dios mismo decide enfermar de manera cruel a seres humanos que están padeciendo ahorita en el hospital, o bien a este hombre que estaba ciego de nacimiento, o esta mujer, que Dios decide de manera cruel, o sea, sin importarle si es cruel o no, porque muchos tomando a San Agustín, que también en el libro de la Trinidad habla de que Dios es inmóvil, o sea que Dios no experimenta en cierta forma como nosotros el tiempo y el espacio. Por esa misma razón uno puede decir, el teólogo en ocasiones puede decir, pues sí, pues Dios puede ser cruel, bueno, no cruel, pero pues Dios puede enfermarlo, porque finalmente es lo justo. Es que muchos se podrían basar en el libro de Job. Pero en el libro de Job, de hecho, lo que trata de expresar Dios es lo contrario. De hecho, Dios no decide actuar de manera adversa con Job de manera voluntaria, sino a partir de que llega Satanás y comienza a acusar a Job. Y porque Dios le dice, oye, ¿no has visto a Job? Y muchos dirían, oye, ¿por qué Dios tendría que hablar de Job con Satanás? Pensemos en Génesis. Sí, dentro de la lectura que podamos darle a Génesis, hay algo claro en Génesis. La serpiente que hace caer al hombre, lo hace caer por una acusación. Satanás se la pasa acusando a toda la humanidad. Y Dios como que dice, ok, se la pasa acusando a todos y todo el mundo se porta mal. Pero resulta que se levanta Job. Y Dios dice, pues órale, pues no encuentro mal en él, no hay nada malo en él. Y como que dice, de toda la acusación que Satanás hace contra toda la raza humana, se levanta un hombre que hace todo lo contrario a lo que Satanás argumentaba. Entonces viene Dios con Satanás y como que dice, oye, ¿ya viste a Job? Él como que te echa abajo todo tu argumento. Con eso Satanás como que dice, no, pues yo voy a tratar de rescatar mi argumento con todo lo que pueda. Por eso como que le dice a Dios, pues déjame tocarlo, pues ¿quién no te maldice si se porta, si lo tratas bien? Pues si te trata bien, se va a portar bien. Pero ¿qué tal si no lo tratas bien? Me dejas a mí tocarlo. Y como que Dios dice, pues yo no tengo nada contra Job. Pero Satanás, o sea, justamente invocando también la justicia, recordemos en este sentido el principio de justicia. Nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Satanás lo que pide es el principio de derecho. Dame la oportunidad de demostrar lo contrario. Entonces Dios dice, pues ok, haz tu demostración. De hecho, la segunda vez Dios le dice, pues no lo has demostrado. Y dice, no, vuelve a dar otra oportunidad más, vas a ver que sí. No, ahí es cuando Job como que dice, pues ya, déjense de pelear. Bueno, es una manera un poco coloquial de decirlo. Déjense de pelear conmigo, ¿qué no te das cuenta, Dios, en que estoy sufriendo? ¿Qué me tienes agarrado así del cuello? Ahí es cuando Dios finalmente interviene con Job y le dice, no, Job, tú has malinterpretado, ni sabes qué hay detrás del cosmos para saber qué rayos es lo que está pasando. No es mi intención, no me estás conociendo ni me estás viendo como es. Ahí es donde Job dice, no, pues ahora me arrepiento entre polvo y ceniza, porque ahora me doy cuenta que tú no la tienes cargada conmigo. De hecho, en los últimos capítulos de Job, y en especial el último, cuando comienza a hablar acerca de Rahab y de Leviatán, Leviatán y Rahab son monstruos del caos. Cuando Dios le da la respuesta a Job, le está diciendo, tú no tienes a raya al caos como yo. Tú no te das cuenta de que aquí hay un caos que estoy poniendo a raya. Pero una vez que esté puesto a raya, y como yo lo estoy poniendo a raya, va a surgir tu justicia. Va a cumplirse lo que Job decía. Yo sé que mi Redentor vive y que con estos mis ojos lo habré de ver. No me acuerdo bien, con estos mis ojos una vez muerto, pero lo que está diciendo es esto. Y en este sentido, la esperanza de Job se cumple a partir de la respuesta de Dios.
y se cumple aún más, a partir de que Dios lo bendice aún más de lo que le había bendecido con anterioridad. Por eso Dios no actúa en contra de Job, más bien está actuando por realzar a Job como una especie de trofeo de justicia y Job como un arquetipo de Jesús, porque finalmente es cierto, no hay justo ni a uno. Antes de que Job se volviera justo, por eso sacrificaba y hacía cosas. Bueno, pero Job no es un personaje histórico real, o sea, Job no es histórico, ¿o sí? Bueno, aquí hay algunos estudiosos de la Biblia que se dividen al respecto. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Si pensamos en que no haya existido, aun cuando no haya existido Job, por lo menos puede ser un arquetipo de Jesús que nos está marcando una pauta acerca de lo que ha de hacer el Mesías. El Mesías finalmente es inocente. Digamos que Job es como una epopeya, ¿cierto? Una epopeya, bueno, ok. Bueno, bajo mi punto de vista, Sí. amigos, por favor, esto tómenlo en cuenta, es un punto de vista muy personal. Claro, yo sé que van a escribir, que van a decir que Dios, que me voy a quemar en el infierno, que ojalá y que Satanás me esté esperando en el infierno, pero bajo mi punto de vista, Job no es un personaje histórico, sino más bien es una epopeya de parte de los sabios israelitas para poder demostrar cómo es que Dios se comporta con su creación sin una revelación completa, y cómo es que la maldad, que es manifestada por Satanás, tiene un comportamiento en contra de la creación, y Dios siempre está ahí para rescatar lo bueno de lo malo. Y de hecho, ahora sí, complementando tu punto de vista, Nacho, hemos de saber que también existen finalmente dentro de los libros que estamos diciendo que no se metieron en nuestro canon bíblico ni en el canon de los judíos. Hay libros que hablan claramente acerca de cómo hay el ángel de la enemistad metiendo su cizaña del hombre justo en contra de Dios. Hay déjame recordar, iba a decir manuscrito, sí, es un manuscrito de los textos de Qumran que hablan acerca del sacrificio de Abraham. Pensemos en algunas objeciones que hace Richard Dawkins al respecto de Abraham sacrificando para Dios en cuanto a Isaac. Eso viene en Génesis 22, me parece, que que Abraham debe sacrificar a Isaac porque Dios se lo pide en sacrificio. Y en este sentido muchos llegan a pensar, pero ¿por qué un Dios justo y bueno, en especial los judíos de ese momento, dicen, estaría pidiendo un sacrificio a Abraham? O sea, sí, la enseñanza actual es que Dios no pide sacrificios como los dioses antiguos, pero ¿por qué Dios estaría pidiendo eso a Abraham en su momento? Se llegaron a poner a pensar algunos antiguos judíos, en especial los esenios, en el caso de los textos del Qumran. Existe un texto esenio en particular, ahorita no recuerdo su referencia absoluta, pero se puede consultar en las fuentes, en la que es el ángel de la adversidad, la adversidad no es solamente, sino de la hostilidad, el que llega a hablar con Dios y le dice, oye, pues es que Abraham no te está adorando como debe de adorarte. O sea, pues él quiere más a su hijo que a ti. A esto Dios responde y dice, Abraham, sacrifícame a tu hijo. Llega Abraham al monte Moriah después de 3 días y está a punto de sacrificar a su hijo, mejor dicho. Traten de imaginar un poquito la escena. El hijo que tanto Dios le había prometido a Abraham, el hijo tan esperado, Abraham tiene que sacrificarlo. De hecho, parte de esa redacción dice que los ángeles de la santidad estaban llorando viendo esto, y los ángeles de la enemistad diciendo, al fin lo va a sacrificar, al fin lo va a sacrificar, nos vamos a salir con la suya, con la nuestra, mejor dicho. Y el príncipe de la hostilidad viendo qué rayos es lo que va a pasar. El príncipe de la hostilidad ya sabemos que es Satanás para el caso de la teología cristiana. Cuando eso pasa, aquí como que divergen un poquito los textos esenios, pero en uno dice que Dios claramente le dice a Abraham, detén tu mano, y en otra es el ángel, no me acuerdo cuál es el texto esenio, si es en los jubileos o en el otro,
lo detiene y le dice, me puse entre Abraham y el niño para que no lo sacrificara. No me acuerdo si dice entre Abraham y el niño o entre Abraham y el ángel de la hostilidad, pero es este ángel, el ángel de Dios, quien para a Abraham, el ángel de Yahvé, el que lo vemos en Josué, me parece que es en los primeros capítulos de Josué, y quien finalmente entendemos que es una teofanía, valga, es Cristo, allí entrando como un ángel. Es Cristo en este sentido quien está parando, según estos textos esenios, parando a Abraham para que no sacrifique a Isaac. Es cierto, tal vez Job no sea un personaje real, tal vez esto que se dice acerca de Abraham sacrificando a Isaac no sea totalmente cierto, pero lo que entienden los judíos al respecto es que Dios no le va a salir por iniciativa propia el hacer algo cruel en contra del ser humano. Y en este sentido, si existe una casualidad infortuita o bien desagradable o mala suerte, no es que salga del corazón de Dios. Significa entonces que al tomar la teología de la casualidad como un punto de vista, pues vamos a llamarlo diferente y radical, por favor entiéndase que plantea otra situación completamente distinta a la planteada por San Agustín, seguida por Calvino, que por cierto San Agustín no se le puede debatir mucho por la buena lógica que utiliza. De hecho es demasiado buen lógico. Pero siento yo que a partir de un argumento mal tomado se pueden sacar verdades. Aunque el argumento sea falso, se pueden sacar lógicas correctas acerca de ese argumento. Y bueno, bajo mi punto de vista, no sé si tú compartas el punto de vista, no sé Isaí si tú compartas ese punto de vista, es que es tan buen lógico o utiliza tan buena lógica Agustín que aunque su argumento sea falso, nosotros podemos arguir que es verdadero. Incluso Calvino cayó en esa trampa, ¿no? O sea, es tan lógico Agustín que Calvino dijo, así deben de ser las cosas. Pero para los hermanos calvinistas, bueno, no sé si estas fuentes, así como estos argumentos, les hayan servido para poder saber e investigar un poco más acerca de lo que realmente es la casualidad, porque una cosa es providencia y otra cosa es casualidad. Entonces, bajo ese aspecto, creo que debemos de estar muy en claros. ¿De qué se trata? ¿Qué podríamos decir que es la providencia? Es algo que Dios provee de manera automática, ¿cierto, Bernardo? Sí, la providencia es algo parecido a eso, pero tiene que ver un poquito más con el entorno en el que se está desarrollando las cosas para el ser humano. O sea, Dios le provee para que Él sea libre, le provee todo lo bueno para que Él viva. Para que haya vida, es cierto, sí existen diosidencias, en todo este universo de complejidad que a veces decimos, pues ¿cómo? Pues bueno, tuvo que ser una intervención divina. A eso nos referimos con providencia, con la intervención divina en medio de la complejidad del universo para que pudiera estar orientado la secuencia de eventos o sucesión de eventos para beneficio de la voluntad de Dios, para beneficio del ser humano. Porque en este sentido de la revelación que Dios tiene en Jesús, finalmente Dios lo que quiere es el bien para el ser humano. Vamos ya, ¿pero por qué? Porque Dios es bueno. Eso está revelado con Jesús. Recordarán que este hombre, uno que venía ahora sí como que a hacerle la barba a Jesús, diciendo, ay, pues, a ver, para que me diga que yo estoy bien con Dios, pues voy con este rabí. Y le dice, rabí bueno, maestro bueno. Jesús se voltea y le dice, no me llames bueno, bueno solo es Dios. Entonces pensamos y preguntemos, luego, si Dios es bueno y algo malo me ocurre, ¿viene de su buen corazón? Y ahora preguntemos, ¿y hay maldad en el corazón de Dios? Porque si Dios es bueno, la lógica tanto agustina como cristiana de cualquier orbe es innegable. No va a haber maldad en el corazón de Dios.
Si algo malo ocurre, decimos, no, pues es que vino de parte de Dios. Podemos ver todo el Antiguo Testamento en que Dios tiene que estar aleccionando a su pueblo y tiene que en ocasiones decirle, pues ahora te voy a desterrar, ahora pues vas a pasar por esto, ahora vas a pasar por aquello. Pero espera, o sea, en ese aspecto de lo bueno y lo malo del Antiguo Testamento, Bien. vuelvo a caer con Job, porque le dice, Job, me parece que a su mujer le dice, recibiremos de Dios solamente lo bueno y no lo malo. Bien, el asunto es de que en este sentido lo malo, entre comillas, y aquí sí puede rescatarse un poquito alguna perspectiva agustina como de Calvino, como de Calvino, de lo que se puede rescatar es que en ocasiones dicen, pues es que no todo lo malo es malo, ni todo lo bueno es bueno, tal vez es que no lo estamos viendo bien. Puede ser, porque en ocasiones lo que llamamos, oye, pues es que el pueblo ha sido desterrado, ¿no? Por causa del cautiverio babilónico. Decimos, no, pues eso es malo. Pues sí, pero Dios se los advirtió. Y Dios les dijo, si ustedes no se comportan y no respetan el pacto que tuvimos desde Moisés, estas van a ser las consecuencias. Y pensamos, no, pues es que Dios nos castigó. Pues más que castigar es un abandono. Y no abandonó Dios porque Dios quisiera abandonarlos, sino porque ellos quisieron abandonar a Dios. Recordarás el libro de Oseas, que a veces les llega a decir, pues esta es mi abandonada, esta es mi dejada. ¿Por qué? Porque ella se fue, ella me abandonó, ella no me fue fiel. Es consecuencia de su infidelidad que haya recibido no solamente castigos, más bien lo que recibió es una consecuencia demasiado natural. Si tú no quieres estar en donde te protegen, pues ¿qué crees que te va a pasar? Pues te van a hacer daño. Claro. Entonces, pues no hay otra manera. Entonces lo que decimos como castigo de Dios no es en sí tanto castigo de parte de Dios, sino la consecuencia que Dios tiene en torno a un ser humano que no quiere estar con él. Dios dice, pues te dejo, te abandono. De hecho, Romanos lo llega a decir, que eso es la ira de Dios. Me parece que es Romanos 1, es Romanos 2, que la ira de Dios finalmente es el abandono de Dios a este ser humano, porque está tan insistente en su pecado que Dios dice, pues ya, si te destruyes a mí no me vengas llorando, tú te destruiste. Luego, en torno al libro de Job, esta mujer obviamente está diciendo en su concepción antes de Cristo, antes de la revelación plena de Dios en Jesús, está diciendo, pues, a mí se me hace que es Dios, tú maldícelo y muérete. Y sobre todo porque era la concepción que se tenía antes de Jesús acerca de Dios, un Dios a veces caprichudo. Se puede parecer un poquito, no tanto, pero sí un poco, a ciertas concepciones helénicas de Dios. Y no es tan raro, porque también los judíos tenían que explicar al Dios con el cual estaban tratando, no solamente entre ellos en torno a un ambiente que no creían en el Dios que ellos creían. Tienen que explicarles cómo es ese Dios con el que trata Moisés. Y Moisés trata de explicárselos. Imagínate qué dificultad hay en torno a todo ello, incluso para la elaboración de las Sagradas Escrituras. Claro, claro. Bueno, pues no sé si tengas que agregar algo más, Isaí. No, por eso. Ok,